Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar. Eh, Nos habíamos quedado hace, bueno, casi un mes en esta parte de la clasificación de la actividad agrícola. Vamos a hacerlo un poquito más rápido por el tiempo, pero es importante que tengamos claro, ya habíamos hablado de la clasificación de la actividad agrícola bajo ciertos criterios. Primero, por la dependencia del agua, habíamos hablado de los cultivos de secano, que son aquellos que no requieren riego, ¿verdad? Artificialmente, sino que dependen más que todo de la actividad pluvial, ¿verdad? O sea, de la lluvia. Pluvial viene de lluvia, es decir, eh, también ya habíamos hablado de eso. Eh, Algunos cultivos de secano, como los cereales, las legumbres, los árboles frutales. De esto creo que no les había enviado todavía la presentación en PDF, hoy se la voy a enviar para que puedan ustedes repasar. Las características que tienen los cultivos de secano son pues el área geográfica de América Central, del norte, requiere de un clima tropical donde haya una buena cantidad de precipitaciones en la época lluviosa. Luego el barbecho, el barbecho es una técnica agrícola que consiste en una rotación de cultivos de tal manera que se deja de cultivar cierto tipo de especie durante un término de 2, 3 años y luego pues se vuelve a cultivar de tal manera de darle tiempo al suelo para que se recupere. Porque si no, si se da el monocultivo y se da de una manera así, sin hacer el barbecho, el suelo se empobrece porque el cultivo absorbe siempre los mismos nutrientes. Entonces, el cultivo se empobrece y luego pues se vuelve un suelo árido, ¿no? Se utiliza más que todo abono animal, más que todo de los semovientes, ¿verdad? Los animalitos como las vacas y los bueyes, eso se usa de abono. El sistema de cultivo es monocultivo, ahí pone el ejemplo el cacahuete o el mijo. ¿Qué problemas tiene? Bueno, si se retrasan las épocas de lluvia puede provocar hambruna o poco rendimiento. Y este es un problema que está a nivel global de que algunas zonas que antes eran fértiles ahora son áridas porque la temporada lluviosa llega o retrasada o a veces no llega. Entonces, eso es un gran problema para los cultivos de secano porque dependen exclusivamente de la lluvia y no, o de agua subterránea, no necesariamente de un riego artificial. Luego los de regadío, los cultivos de regadío, pues obviamente son aquellos que se producen con el aporte del agua por parte del agricultor mediante el suministro que se capta de cauces superficiales, naturales o artificiales, o mediante la extracción de aguas subterráneas de los pozos. El agua se extrae. En el de secano el agua está subterránea y la misma planta absorbe la humedad a través de la tierra. En este caso no, se hace un pozo, se saca el agua y luego se utiliza para las tareas agrícolas. Este tipo de agricultura requiere inversiones de capital y una cuidada infraestructura hídrica, es decir, hay que invertir en infraestructura porque hay que hacer canales, acueductos, aspersores en algunos casos, estanques, etcétera, que exigen a su vez un desarrollo técnico avanzado, ¿no? Algo que en nuestros países pues es muy poco, la tecnología agrícola va muy atrasada. Entre los cultivos habituales de regadío destacan los frutales, el arroz, las hortalizas y la remolacha. El recurso agua es imprescindible para la producción de cultivos. De su disponibilidad depende la formación de nueva biomasa vegetal. La biomasa es ese conjunto de plantas que pueden formar un bosque o un cultivo determinado, es la biomasa. En cultivos como el tomate y la lechuga, los contenidos de agua en el interior de la planta superan el 90%. Es claro que el agua es pieza clave para producir más alimentos, pero también es claro que hoy en día constituye un recurso cada vez más escaso. Estaba leyendo yo de que hay ciertas tendencias a nivel mundial
hacia el vegetarianismo, no hacia lo vegano, porque hay una gran diferencia entre vegetariano y vegano. El vegetariano es una persona que consume vegetales y sencillamente no consume carne, ¿verdad? No consume carne, pero sí puede consumir productos derivados de los animales, como por ejemplo huevos, leche, comen queso. Mientras que el veganismo es algo mucho más amplio, o sea, es algo mucho más, más de cultura de respeto a la naturaleza que de lo que uno come. No solamente aplica lo que uno come. El vegano no come nada que sea animal ni que venga de animales. Es decir, un vegano no le va a consumir leche de vaca, le va a consumir leche de almendra. No le va a consumir carne de ninguna forma. No le va a consumir huevos, pero tampoco va a comprar artículos hechos a base, por ejemplo, de pieles de animales. No le va a comprar abrigos, no le va a comprar zapatos hechos de cuero de animal, sino que va a comprarle zapatos de sintéticos, ¿no? El veganismo es una visión mucho más complicada, ¿no? Pero bueno, entonces decían de que hay que irnos hacia el vegetarianismo, no tanto al veganismo, y consumir menos carne. ¿Por qué? Porque el 80% del agua que se utiliza de regadío es para el mantenimiento de pastizales que van a servir para alimentar las especies que se utilizan en la producción de carne, llámese vaca, llámese ovejas, cabras, cerdos, etc. Entonces, ese problema de ese 80% de consumo de agua solo para crear animales que producen carne es lo que está matando más al planeta. Entonces, habría que reducir el consumo de carne y consumir más vegetales. Pero hay que darle entonces, ese proceso de transición tiene que ser conforme a los ganaderos, tienen que ir cambiando de mentalidad y saber de que en algún momento van a dejar de producir todo el ganado que ellos actualmente producen. Y eso es lo que está un poquito en el dilema económico más que todo. Veamos acá entonces. Para ejemplificar el consumo de agua en la agricultura, supongamos la meta de producción de trigo de 5 toneladas por hectárea. ¿Verdad? Por ahí vi los ejercicios que desarrollaron y pues sí, estaba un poquito complicado algunos de ellos, pero lo que se buscaba con ese parcial, que era un parcial práctico, era que usted pues recordara o conociera algunas medidas que probablemente ya se le habían olvidado o probablemente nunca las había escuchado. Por ejemplo, una de las que más me resulta cuando doy esas tipos de unidades de medida es, por ejemplo, la gruesa y el gruesón, ¿no? Mucha gente nunca ha oído hablar de esas medidas, que son medidas para artículos contables, es decir, que se pueden contar y no necesariamente se pesan o se miden, ¿no? Sino que se cuentan. Y pues los problemas que hay al final, hay varios de agricultura, habla de uno de insecticida, creo yo, otro que habla de sembrar, no sé qué, bueno. Y el problema de las cartulinas, que ese sí es de cranearlo bien para poder resolverlo. Hice esa actividad de esa manera para avanzar, porque si no, si yo me hubiera puesto a explicar todo eso, estuviéramos todavía en eso. Entonces, el ciclo se nos hace pequeño, sobre todo en esta modalidad de nosotros que solo tenemos una sesión por semana y que a veces esa sesión no se da. Entonces, a mí me acorta el tiempo. Vamos a hacer, este día vamos a terminar, vamos a tratar de terminar esto lo más rápido posible, luego vamos a entrar a la parte del café y luego ver un ejercicio, ¿verdad? Ver cómo se estructura la contabilidad agropecuaria del café, que hay que aclarar de que la contabilidad agropecuaria es muy parecida a la contabilidad de costos. Hay una gran similitud. En la industria hablamos de materia prima, aquí vamos a hablar de insumos, por ejemplo. Insumos o materiales. Hablamos de mano de obra en la industria, pues aquí también se habla de mano de obra. Claro, especificando porque la mano de obra es muy especializada en el área agrícola, ¿verdad? No es lo mismo una persona, un ordeñador, por ejemplo, en una empresa ganadera, a un pastor, que es el que anda cuidando a los animales,
etcétera, ¿no? Hay ciertos tipos de mano de obra especializada y hay costos indirectos de fabricación allá y costos indirectos de explotación, como se les puede llamar en el área agrícola. Pero al final lo que se trata es que si usted produce café, bueno, ¿cuántos quintales de café va a producir? Y cuál es el costo que le va a asignar usted a ese café. Entendiendo que el café cambia en la medida que se corta, por ejemplo, el café se corta, el grano está totalmente humectado, es decir, tiene toda la cantidad cierta cantidad de agua, pero cuando es trasladado ya al lugar donde lo van a pesar, a la báscula, en todo el trayecto del viaje, pues el café pierde peso a través del desmielado, porque a través del pedúnculo, el pedúnculo es la ramita que fija el fruto al árbol. El pedúnculo, por ejemplo, las manzanas, ¿verdad? Esa tirita que tiene la manzana en la punta, aquí arriba, ese es el pedúnculo. Y muchas frutas tienen pedúnculo, incluyendo el café. Entonces, al cortar el café, se corta el pedúnculo y ahí empieza a desmielar. ¿Qué significa? Que hay una pérdida de peso y por lo tanto, si usted allá pesó 10 quintales, puede ser que cuando llegue a la báscula ya no sean 10 quintales, sino sean 9 quintales ya. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el café. Ahora, ahí pone el ejemplo de que de trigo produce 5 toneladas por hectárea, donde se necesitan alrededor de 500 litros de agua para producir 1 kilogramo de materia seca. Fíjese bien, 500 litros de agua para 1 kilogramo de trigo. Esto resulta en un consumo de 2.500 metros cúbicos de agua por hectárea para producir dicho rendimiento. Es decir, es un consumo exagerado de agua, en el caso de trigo, ¿no? Luego, la infraestructura para los sistemas de riego, hay que construir, no es así nomás. Hay que crear embalses, que son una especie de represas o reservorios, como laguitos artificiales, donde nosotros vamos a preservar el agua para tenerla lista para la hora de utilizarla. Las balsas, que también tienen que ver con esto, de la forma en que vamos a hacer llegar el agua al cultivo. Las obras de toma o derivación, como los azudes, que son una especie de represas que hacen que el agua se levante a cierta altura, o sea, una especie de gradas, un rillito con gradas para que el agua pueda ir bajando por gravedad y vaya regando todo el campo. Pozos, estaciones de bombeo, ¿verdad? Porque a veces no hay gravedad suficiente para que el agua pueda llegar. Por ejemplo, si el terreno está en una zona alta, no podemos hacerlo por gravedad porque el agua probablemente está abajo y el cultivo está arriba. Entonces hay que hacerlo por bombeo, ¿no? Y ahí implica un equipo electromecánico para hacerlo, ¿no? Acueductos y tuberías para transportar el agua, incluyendo el drenaje, que es para que el agua sobrante pueda irse para otro lado. Sistemas de distribución de riego, canales a lámina abierta, entubamiento de canal y redes de distribución presurizada, ¿no? Para que el agua tenga suficiente fuerza para llegar al cultivo. Ahora, hay varios métodos de riego. Voy un poco rápido por cuestión de tiempo, como les decía. El primer forma es por arrollamiento o surcos. Cuando decimos arrollamiento se refiere a crear arroyos entre los surcos, o sea, donde está plantada, se hacen los canalitos a la par de la planta y ahí circula el agua, ¿no? Y entonces la planta aprovecha esa agüita que va circulando. Por inundación o sumersión, generalmente en bancales o tablones aplanados entre dos caballones. Los caballones son una especie de barreras que van a haber entre dos, más bien, que van a servir como topes en el cultivo para que el agua no se salga. Y lo que hacemos es inundar. Por ejemplo, cuando se cultiva, por ejemplo, arroz, el arroz requiere que el terreno esté sumamente húmedo, prácticamente inundado, para que pueda funcionar. Por aspersión, que es otro método que usted lo puede ver aquí en El Salvador, en algunos lugares se ve, que el riego por aspersión rocía el agua en gotas por la superficie de la tierra, asemejándose al efecto de la lluvia, ¿no? Esos aparatitos que están conectados a una tubería y que giran
y en cada giro pues van regando. Eso lo usan hasta para los jardines, ¿verdad? En algunos lugares para los jardines del engramillado usan aspersor. Por infiltración o canales, que es parecido al de los surcos. Y este método que es bien novedoso, el último, que es por goteo o riego localizado. El riego por goteo libera gotas o un chorro fino a través de agujeros de una tubería plástica que se coloca sobre o debajo de la superficie de la tierra. Mucha del agua, fíjense bien, cuando se hace el riego tradicional por drenaje o por surco o por sumersión, como le hemos llamado, mucha de esa agua se evapora con el sol y no es aprovechada realmente por las plantas. Es decir, hay mucho desperdicio de agua. Y en ese sentido, el riego por goteo va midiendo de manera muy calculada cuánta humedad se le va dando a la planta y solo se le da lo necesario. Entonces hay un gran ahorro. Y estaba viendo yo que en Chile están aprovechando, porque en Chile hay mucho problema de, usted sabe que una buena parte del territorio chileno es desértico, entonces no llueve mucho. Entonces ellos calculan que ahorran casi el 70% del consumo de agua al hacerlo por goteo. Y por drenaje, pues que es parecido al de por surco. Ahora, otro criterio de cómo podemos clasificar la actividad agrícola es por su magnitud de producción y relación con el mercado. En ese sentido tenemos la primera, que es la agricultura de subsistencia. Agricultura de subsistencia. Consiste en la producción de la cantidad mínima de comida necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y su familia, sin apenas excedentes que comercializar. Y el nivel técnico en este caso es muy primitivo, que es el tipo de agricultura que existe en nuestro país en algunas regiones. En algunas regiones del país, el tipo de agricultura que se aplica es de subsistencia. El campesino tiene su tierrita ahí siembra maíz, frijol, siembra hortalizas, y lo que se cosecha de ese cultivo sirve para alimentar a la misma familia, y en algunos casos le queda algún excedente, es decir, algún sobrante que puedan ir a vender al mercado, pero en la mayoría de los casos pues casi todo se consume por la familia. Esto es un cultivo de subsistencia, ¿no? El nivel de técnico en este tipo de sistema es muy primitivo, o sea, no es muy tecnificado, sino que se hace de manera muy rudimentaria. Luego viene la agricultura industrial. En la agricultura industrial se producen grandes cantidades utilizando costosos medios de producción para obtener excedentes y comercializarlos. Ya estamos hablando de empresas agrícolas que siembran grandes extensiones de tierra y la producción obviamente es masiva, es en gran cantidad industriales, y por lo tanto el nivel de inversión que tiene que hacerse ahí también es bastante fuerte. Hay que usar tractores, hay que usar degranadoras industriales, etc. Porque esos excedentes son los que permiten comercializarlos y obtener algún tipo de beneficio. Es típica de países industrializados, de los países en vías de desarrollo y del sector internacionalizado de los países más pobres. El nivel técnico es de orden tecnológico, también puede definirse como agricultura de mercado. Así le podemos llamar también, porque ahí se cultiva para vender y no tanto para autoconsumir. Por su máximo o mínimo rendimiento, es decir, lo que tiene que ver con la huella de carbono o huella ecológica, que es el impacto ambiental que puede tener el cultivo. Tenemos lo que es primero la agricultura intensiva. La agricultura intensiva, vamos a ver en qué consiste la agricultura intensiva. Busca una producción grande en poco espacio. Conlleva un mayor desgaste del sitio, propia de los países industrializados. Es decir, que en un pedacito de tierra se busca una gran producción. Esta de la agricultura intensiva es propia de los países industrializados, y por ahí pues hay un problema de ética o
podríamos llamarlo que es de ética, en el sentido de que existen los famosos cultivos transgénicos. La intención de los cultivos transgénicos no es mala, el problema es lo que puede conllevar el utilizar este tipo de cultivos, en los cuales pues los cultivos son modificados genéticamente para que puedan producir más o puedan producir cosas más grandes, ¿no? Ya habíamos comentado esto, creo yo, en la introducción de la materia, de que hay una empresa que se llama Monsanto, que es una empresa multinacional que ha sido acusada en ciertos momentos de utilizar cultivos transgénicos, es decir, modificar las especies para que generen productos más grandes, papas más grandes, mazorcas más grandes, aunque esto conlleve un riesgo de, por ejemplo, problemas de cáncer u otro tipo de enfermedades que se le pueden transmitir a las personas que consumen estos productos. La idea es que en poco espacio hay que sacarle el máximo de provecho a la tierra. Esto genera un desgaste bastante fuerte en la tierra, hay un empobrecimiento de la tierra de tal manera que la fertilización casi es artificial y no tanto fertilización natural, como podría ser que el mismo suelo genera los nutrientes, sino que hay que estarle echando abono de diferentes tipos. Ejemplos en mano de obra están los cultivos de hortalizas, como el espárrago que apenas está mecanizado. En este tipo de cultivo hay mucho uso de mano de obra y no tanto hay maquinaria agrícola. Entonces, la intensidad, porque la palabra intensivo quiere decir que se hace un uso exhaustivo, podemos decir, de algún determinado recurso. En este caso es la mano de obra la que se intensifica. En insumos, que es otro recurso que se utiliza en agricultura, o sea, estamos hablando de cuestiones de materiales, nos encontramos con el cultivo de flores que para llegar en perfectas condiciones al mercado requiere de un uso de fitosanitarios importante, es decir, hay que usar mucho insecticida y otro tipo de elementos químicos para que las florcitas no se marchiten o se llenen de plagas. Entonces requiere un uso intensivo de este tipo de insumos. Allá era mano de obra en el espárrago y aquí es materiales, ¿verdad? O sea, insumos. Los cultivos de capitalización intensiva son aquellos que requieren de un ambiente controlado y una inversión en capital muy fuerte. Cuando decimos en capital, desde el punto de vista económico, y creo que ya se los había explicado, el capital es la maquinaria y la infraestructura, porque de acuerdo a la economía moderna, pues son 4 los factores de producción, que son la tierra o los recursos naturales, como también se le llama, el trabajo, el capital, que es la parte de la maquinaria y la infraestructura, y la iniciativa empresarial, que esto se refiere pues a que debe haber una persona que organice todo, ¿no? Y cada uno de esos factores tiene su retribución. Por ejemplo, los recursos naturales o la tierra, su retribución es la renta, ¿no? Así se le llama. El pago que se le da al dueño de la tierra. Si usted mismo es el dueño de la tierra, pues tiene que haber una retribución hacia usted por ser el dueño. En el caso del trabajo, la retribución es el salario, obviamente, ¿no? Todos los trabajadores reciben un salario. En el caso del capital, la retribución se le llama interés, así se le llama. Y la iniciativa empresarial, pues la retribución es el beneficio económico que recibe el empresario. ¿Qué características tiene el tipo de agricultura intensiva? Primero, alta productividad de la tierra. La utilización de un único tipo de semillas para el cultivo. ¿Ah? O sea, como se usa un solo tipo de semilla para el cultivo, entonces la productividad es alta. La B es localización en llanuras con suelos ricos en nutrientes. ¿Ah? Se utilizan las llanuras, que son esas partes planas o valles que existen en algunos países y que tienen la característica que tienen suelos ricos en nutrientes, la utilización de mucha mano de obra humana, hay mucha mano de obra involucrada,
Utilización de plaguicidas y fitosanitarios contra insectos u hongos perjudiciales para los cultivos, aunque es una práctica que va en disminución debido a la consolidación de los métodos de control biológico de plagas. Es decir, se usan diferentes plaguicidas, ahí encontramos insecticidas, ¿verdad? Encontramos también fungicidas, por ejemplo, que es para los hongos. Fungicidas es para los hongos, y así herbicidas, que es para matar la mala hierba, ¿verdad? Herbicidas. El término sida, que no es con S, ¿no? Sida es matar, ¿no? Homicida es el que mata a otra persona de su misma especie, es un homicida, ¿no? Feminicida, pues el que mata a una mujer, y así, pues, ¿verdad? Parricida, el que mata al papá, y así vamos viendo diferentes tipos de sida. Entonces, por eso las raíces de las palabras es bueno conocerlas para que uno se ubique qué quieren decir. Lo de fito viene de algo vegetal, o lo fito es lo vegetal. Entonces, fitosanitario es que es salud vegetal, ¿verdad? Que los vegetales estén sanos. Contra insectos u hongos perjudiciales, ¿verdad? Va en disminución porque hoy lo que se hace es intervenir a las especies de manera genética para evitar que se reproduzcan. Y el E dice gastos de enormes cantidades de energía. Este tipo de sistema consume mucha energía porque como están mecanizados, casi todos los procesos requieren energía. El sistema de riego requiere energía. Bueno, casi en algunos lugares casi todo está automatizado. El arado es automatizado. Se desgranan, por ejemplo, en las mazorcas a través de maquinaria industrial que requiere combustible. Entonces hay un gran consumo y esta es la huella ecológica de la cual estábamos hablando al principio, es decir, esa contaminación que genera el consumo alto de energía. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la agricultura intensiva permite incrementar la productividad agrícola, asegurando al mismo tiempo una fuente estable de alimentos al mismo tiempo que aumenta la población mundial y decrece la superficie necesaria. Como es bien tecnificada, se le puede sacar más provecho a un pedazo mucho más pequeño de tierra que si lo hacemos en el otro sistema que vamos a ver, que es el extensivo. Entonces, lo intensivo es que en un pequeño espacio y con pocos recursos se le saca el máximo de provecho a la tierra. Sobre todo tomando en cuenta de que los espacios para poder cultivar se van reduciendo por el hecho de que va creciendo la población y eso va haciendo que se van construyendo más casas, ¿verdad? Entonces eso va restando el espacio a la agricultura. Es otro problema que hay que resolver. Y como decía Malthus, que es un economista que era, por cierto, era religioso, no recuerdo de qué orden era, Malthus dio una predicción. Él dijo, la producción de alimentos, dijo, crece en una progresión aritmética, dijo, y la población crece en una progresión geométrica. Entonces, ¿qué es una progresión aritmética? Es, para que usted lo entienda así rapidito, pongámosle un número 2 primero, 2, y le vamos a ir sumando 2 cada vez, ¿no? 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc. Esa es una progresión aritmética, y una progresión geométrica no se va sumando, sino que se va multiplicando. Entonces, empezamos por el 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, y así. Eso es una progresión geométrica. Quiere decir que va a llegar un momento en que la cantidad de alimentos que dice Malthus que se va a generar en progresión aritmética no van a ser suficientes para la cantidad de población que existe. Ese problema todavía existe, no se ha logrado, de hecho se va agravando cada vez van habiendo más personas en el mundo que no tienen que comer y pues habría que resolverlo de alguna manera. Los incrementos en la producción conjuntamente con la mecanización agraria han contribuido a la reducción de la población agrícola.
permitiendo que a medida que queden libres de las tareas del campo pudiesen incorporarse al sector industrial. Es decir, que la población del campo se va reduciendo porque se usan más máquinas y por lo tanto se requieren menos personas, y estas personas pues de alguna manera quedan desempleadas y tienen que ir a la ciudad a enrolarse en la parte industrial, que es lo que ha pasado en España con lo que se le llama la España vaciada, ¿no? Que todos los pueblitos de España donde habían agricultores y todo van quedando reducidos en términos poblacionales, y las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y todo eso pues van creciendo, ¿no? Ahora bien, eso en España. Pues aquí igual, la gente ya no quiere sembrar. La gente quiere venir aquí a San Salvador, ¿a hacer qué? Pues aquí no hay nada, no hay suficientes oportunidades de trabajo. 3, los productos agrícolas como verduras, frutas y productos de ave de corral se han vuelto menos costosos. Eso es una ventaja, beneficiando a los estratos socioeconómicos en desarrollo, es decir, a los más pobres. Aunque esto en la actualidad pues no es del todo cierto, porque así como está la situación económica mundial, las verduras y frutas son extremadamente caras comparadas a hace unos 2 o 3 años. Aún los huevos pues han subido de precio, pero relativamente a otro tipo de productos, pues las verduras, frutas, las legumbres como el frijol o los cereales como el arroz y los huevos, la carne de pollo son relativamente baratos. Vamos ahora a hablar de la agricultura extensiva. ¿Qué es la agricultura extensiva? Depende de una mayor superficie, es decir, aquí se requiere más espacio, ¿no? Provoca menor presión sobre el lugar, ¿verdad? Por el hecho de que usa un terreno más grande, y sus relaciones ecológicas, aunque sus beneficios y sus relaciones ecológicas, aunque sus beneficios comerciales suelen ser menores. O sea, en este tipo de agricultura, como se aplica a un lugar de tierra más grande, la productividad de la tierra es menor, pero la tierra no tiene tanta presión como en la intensiva, donde se le saca y se le saca y se le saca, hasta que queda totalmente, aquel suelo puede quedar totalmente pobre. En este caso se usa más espacio y se produce menos. Por lo general está localizada sobre grandes terrenos en regiones con baja densidad de población y se caracteriza por unos rendimientos por hectárea relativamente altos, pero que en conjunto resultan aceptables, ¿verdad? Campos de trigo en Argentina, Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una región del medio oeste, ¿verdad? Porque Estados Unidos tiene 4 grandes regiones. Está la región Pacífico, donde está California, Washington, Oregon. Está luego el medio oeste o el Midwest, como le llaman, que es esta zona de que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Luego está la zona este y está el Atlántico. Bueno, en esa zona intermedia que se llama el Midwest, que es una zona totalmente llana, que empieza desde Texas y llega casi hasta Minnesota. Esa zona es lo que le llamaban antiguamente le llamaban el Corn Belt, o sea, el cinturón del maíz, que es donde se produce maíz, trigo y todo ese tipo de cereal. En las películas puede ver usted que son grandes campos que no logra uno terminar de ver de dónde termina, valga la redundancia, pues esos cultivos son agricultura extensiva, ¿verdad? Porque se abarca grandes cantidades de tierra, diferente a la intensiva que se trabaja con poca tierra. Y pues generan un mayor número de empleos por cantidad producida con ingresos muy bajos, especialmente en los países pobres. En los países pobres esto no genera mayor rendimiento. Tipos de agricultura extensiva. Primera, una forma tradicional se encuentra en los países del tercer mundo, o sea, nosotros, que utilizan limitados recursos técnicos y una mano de obra relativamente elevada, es decir, poca máquina y mucha gente. Poca máquina y mucha gente. Y dado el bajo nivel de maquinaria agrícola utilizada. Su tipo extremo es la agricultura itinerante, siendo común en África y Sudamérica. Vamos buscando tierras de cultivo y ese es en África y Sudamérica, pues es lo normal.
Una moderna, altamente mecanizada e industrializada específica, esta ya es la contraparte, de los países nuevos que disponen de grandes extensiones, especialmente en América del Norte o en Asia Central, como el caso de Kazajistán, pero a menudo con una mano de obra limitada, es decir, ahí hay más máquinas y menos personas. En este caso, el carácter extensivo se refiere solo a la tierra. La productividad de la mano de obra es, por el contrario, más bien elevada, porque son pocos trabajadores produciendo mucho. Pero ahí hay mucha maquinaria y hay mucho terreno, ambas cosas, ¿no? Lo que reduce en este tipo de agricultura es la cantidad de mano de obra, que es bastante mínima. Diferente a la otra que vimos anteriormente, que era la tradicional, donde hay más mano de obra y menos máquinas. Y tercero, una agricultura que procura la protección o restauración de la biodiversidad con o sin medidas agroambientales y busca en este particular limitar la eutrofización del suelo y el agua. Entonces, esta agricultura es una agricultura ecológica, donde las personas lo que buscan es ser amigables con el medio ambiente, hacer un equilibrio entre lo que se produce y lo que se destruye, ¿verdad? Se destruye poco y se produce igual poco, ¿no? La idea es respetar los ecosistemas. ¿Qué factores determinan la agricultura extensiva? Vamos a suspender ahorita porque ya se me está acabando el tiempo para terminar esta parte y luego entrarle al café. Vamos a... y nos conectamos de inmediato.